Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como Jesucristo nos ha mandado. Él dijo, Dios es un espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es un mandamiento de Dios por la boca de su Hijo Jesucristo. Entonces, si tiene tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17. En este capítulo hermoso, Jesucristo estaba orando a su Dios y a mi Dios, y espero que a tu Dios también. Y él dijo algo muy profundo, muy simple, muy básico, también muy profundo. Él dijo en versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Estas son las palabras del Hijo de Dios. Él estaba orando a Dios y declarando que el mismo Dios a quien él estaba orando era y es el único verdadero Dios. Esa es la doctrina de Cristo, la doctrina cristiana, la doctrina de los cristianos. Dice que Dios es uno, Dios no es trino, Dios no es una trinidad de personas. Solo hay un Dios. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Entonces, un Dios y un hombre no son tres personas. Hay solamente un Dios. Y dijo Jesucristo que Dios es un espíritu. Está escrito en Juan 4:24. Dios es un espíritu. La Biblia dice muchas veces que Dios no es un hombre. Dios no es un hombre. No se ha convertido en hombre y nunca se convertirá en hombre. Dios no es un hombre. Dios es un espíritu. El Hijo de Dios sí es un hombre, hecho de una mujer, hecho bajo la ley. Gálatas 4:4 está escrito. Entonces, un Dios que es un espíritu, el Espíritu Santo, y un hombre que es el Hijo de Dios, el hombre Cristo Jesús, no son tres personas, son un Dios y un hombre. Y Dios está en el hombre. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo. Dios fue manifestado en la carne. Dios fue manifestado en la carne. La carne en que Él fue manifestado es la carne de su Hijo, un hombre, Cristo Jesús. Amén. Entonces no hay ningunos dioses que se llaman Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. Esos dioses no existen. Porque Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces Él estaba orando a su Dios y su Padre, cuál es mi Dios y mi Padre también. Y Él declaró, como yo declaro, que el Dios a quien Él estaba orando y el Dios a quien yo oro es el único Dios verdadero. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el único verdadero Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Yo sé que hay muchas iglesias que dicen al contrario, pero si esas iglesias o si esas personas dicen al contrario de lo que dice la Biblia, entonces están equivocados. Están equivocados. Porque la Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, a los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios son las palabras que están escritas en la Biblia, la Santa Biblia. Entonces, si alguien viene a mí describiendo la doctrina que él cree, pero él necesariamente tiene que usar palabras y frases que no están escritas en la Biblia para enseñarme su doctrina. Yo, siendo cristiano, sé que la doctrina de él no es la doctrina de Cristo, no es verdad. Porque dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, cuando yo vengo a ti hablando de Dios, yo voy a estar hablando las palabras de Dios. Y por eso usted puede saber que estoy hablando la verdad.
Y la verdad es que Dios es uno. Dios no es trino, Dios no es una trinidad. La doctrina de la Trinidad es error, viene de Babilonia, por medio de Roma, que es la continuación de la religión de Babilonia. Pero no hay ninguna palabra, ni una palabra en esta Biblia que dice o sugiere que Dios es una trinidad de personas. La Biblia declara de Génesis hasta la Revelación que Dios es uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre, el hombre Cristo Jesús. Así dice la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo. Esa es la verdad. El que tiene oídos para oír, oiga.